Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más a un episodio más de conversación, de reflexión y aprendizaje eh, alrededor del mundo tan bonito como es la actuación. Bueno, soy Patrick Rivera, actor, director, comunicador. Y hoy quiero más o menos compartir con ustedes un tema que sinceramente no estaba en los planes. De hecho, esto no era el episodio que tocaba grabar en sí. Teníamos otro tema preparado, otro tema ya conversado, pero durante los últimos días hubo una idea que no dejaba de regresar en mi cabeza, o a mi cabeza, ¿no? Por así decirlo. Y sentí que necesitaba detenerme para hablar de ella. Porque a veces la vida cambia nuestros planes, a veces ocurre algo que nos obliga a mirar hacia adentro, y justamente eso fue lo que cambió nuestros planes, ¿no? Ignoren la moto que está al fondo de mi cuadra, pero yo voy a seguir con esto. Ignórenlo. Eh, y justamente eso fue lo que pasó, ¿no? Hace poco, bueno, por no decir hace unos días, hace una semana, atravesé algo muy fuerte para mí, que fue una pérdida familiar. eh, y mientras acompañaba a mis seres queridos, mientras escuchaba historias, recuerdos y anécdotas, empecé a hacerme una gran pregunta que terminó convirtiéndose en el tema de este programa. ¿Qué pasa cuando un actor, qué pasa con un actor cuando la vida real lo golpea, ¿no? ¿Qué pasa cuando recibes una noticia difícil y al día siguiente tienes un ensayo? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando emocionalmente no estás en tu mejor momento, pero aún así tienes una función, una grabación o un casting? ¿Verdad? Y mientras reflexionaba sobre eso, entendí algo que hoy quiero compartir contigo. Los actores no trabajamos cuando la vida está en pausa. Trabajamos mientras la vida ocurre. Por eso el programa de hoy se titula Actuar mientras la vida ocurre. Así que acompáñenme durante los próximos minutos porque vamos a hablar no solamente de la actuación, sino también de la humanidad, de experiencias, de emociones y de esas lecciones que la vida nos enseña fuera de cualquier escenario. ¿No? De cualquier escenario. Como les comentaba, hace poco falleció una tía mía, muy querida, de hecho, muy querida por mí. Estuvo en los momentos muy difíciles, ¿sí? Y durante todos esos días pasé mucho tiempo con mi familia, ¿no? Fueron días extraños, días donde las emociones parecen mezclarse de formas que normalmente no ocurren, porque, bueno, uno podría pensar que en un momento así es solamente tristeza, pero no, o sea, también aparecen recuerdos, también aparecen sonrisas, también aparecen historias que, que no escuchabas desde hace años, ¿no? También aparecen anécdotas que hacen reír a toda la familia en medio de un momento difícil. Qué loco, ¿no? Pero bueno, y eso me llamó mucho la atención. Recuerdo estar escuchando conversaciones y darme cuenta de cómo en una misma persona podía pasar de la risa al llanto en cuestión de segundos, en chasquear los dedos nada más. Alguien contaba una historia divertida, todos se reían y un minuto después alguien recordaba algo más valioso. O simplemente algo más, recordaba algo más y los ojos se le llenaban de lágrimas. Y mientras observaba todo eso, empecé a pensar en la actuación. Porque una cosa es interpretar emociones, ¿verdad? Y otra muy distinta es vivirla. Una cosa es leer una escena en un guión y otra cosa es atravesar algo parecido en tu propia vida. Una cosa es imaginar cómo se siente una pérdida y otra cosa es enfrentarte a ella. Y mientras más lo pensaba, más entendía que este episodio tenía que existir. Tenía que existir. Tenía que existir. Porque cuando estudiamos actuación, nos enseñan muchísimas cosas, ¿no? Nos enseñan técnicas, como ya lo había dicho en anteriores videos.
Nos enseñan análisis de texto, nos enseñan construcción de personajes, nos enseñan voz, ¿no? Nos enseñan expresión corporal, nos enseñan improvisación, nos enseñan teoría, nos enseñan historias del teatro, nos enseñan muchísimas herramientas valiosas, obviamente valiosas. Pero hay algo de lo que casi nunca se habla. Nadie te enseña qué hacer cuando emocionalmente no estás bien. Y aún así tienes que trabajar. Nadie te enseña qué hacer cuando recibes una noticia difícil y el día siguiente tienes un ensayo, ¿no? O sea, nadie te enseña qué hacer cuando tienes una función importante y tu mente sigue ocupada por un problema familiar. Nadie te enseña qué hacer cuando por dentro estás roto y por fuera tienes que seguir formándote o funcionando. Y no hablo solamente de los actores, hablo de cualquier persona. Porque todos hemos pasado por esto alguna vez. Todos hemos tenido que continuar con nuestras responsabilidades mientras por dentro estábamos procesando algo importante. Todos hemos tenido que sonreír cuando en realidad teníamos preocupaciones. Todos hemos tenido que seguir adelante cuando todavía no entendíamos lo que sentíamos, ¿verdad? Y quizás por eso este tema del que les estoy hablando me parece tan importante. Porque muchas veces imaginamos que los artistas viven en una realidad distinta, como si estuvieran separados, ¿no?, de los problemas cotidianos, como si las personas que aparecen en televisión, en una película o en una obra de teatro, no atravesaran los mismos conflictos que cualquier otra persona. Ponte a pensar. Y la realidad es exactamente la contraria. Es totalmente lo contrario. Los actores se enamoran, los actores se decepcionan, los actores se preocupan por el dinero, los actores discuten con la familia, ¿no? Los actores tienen miedo, los actores pierden a seres queridos, los actores tienen días buenos, tienen días malos, y mientras todo eso ocurre, tienen que seguir trabajando. Locazo, ¿verdad? Locazo. Recuerdo que cuando era estudiante, pensaba que los actores profesionales tenían una capacidad especial. Pensaba que existía algún secreto que yo todavía no conocía, ¿no? Creía que en algún momento de la carrera uno aprendía a separar completamente la vida personal del trabajo artístico, ¿no? Como si existiera como si existiera un interruptor, por así decirlo, como si uno pudiera apagar las emociones antes de entrar a escena y volver a encenderlas después. Pero con los años descubrí que eso no existe. Eso no existe. Y creo que fue una de las lecciones más importantes que aprendí en realidad. Más importantes que aprendí. Porque no somos máquinas, somos personas. Y nuestras experiencias siempre nos acompañan. Incluso cuando intentamos ignorarlas, cuando intentamos esconderlas, cuando intentamos concentrarnos en otra cosa, ¿verdad? Ahí están, o sea, ahí están. Y creo que entender eso nos vuelve más humanos también. Nos vuelve súper, súper, súper más humanos. Muchas veces escuchamos frases como deja tus problemas fuera del escenario, ¿no? Yo no sé si habrán escuchado eso, pero al menos yo lo he escuchado, por eso lo digo. Y es la típica frase que nos dicen, ¿no? Deja tus problemas fuera del escenario. O no mezcles tu vida personal con tu trabajo. ¿Qué pasa, Chester? Esperen, mi perro está ladrando un momento. Bueno, sigo. Qué loco estar grabando esto y que mi perro ladre a alguien que no está presente. Es lo caso, de verdad. ¿En qué estaba? Bueno, sí, sigamos. Y bueno, les decía de que a veces escuchamos estas frases, deja tus problemas fuera del escenario, ¿no? O no mezcles tu vida personal con tu trabajo. Y entiendo la intención, o sea, entiendo esa intención detrás de esas frases, pero la realidad es que las personas no funcionamos
no funcionamos de manera tan simple. No podemos dividirnos en comportamientos perfectos. Lo que vivimos nos afecta, sí, es obvio, nos afecta. Lo que sentimos nos transforma también. Lo que atravesamos deja huellas, deja muchas huellas. Y esas huellas nos acompañan. Ahora bien, quiero aclarar algo importantísimo. No creo que, bueno, desde mi lado, desde mi punto de vista, no sé cómo lo entiendas tú, pero yo no creo que el sufrimiento convierta automáticamente a alguien en mejor actor. No creo en esa idea romántica del artista que necesita sufrir para crear. No creo que el dolor sea un requisito para hacer arte. Hay personas que han vivido experiencias durísimas, durísimas, y no por eso son grandes artistas. Y también hay artistas extraordinarios que han construido su trabajo desde la alegría, desde la curiosidad o desde la observación, ¿no? Desde la observación. Pero sí creo que cada experiencia que vivimos amplía nuestra comprensión de los demás. Y para mí eso es la actuación, comprender personas. A veces hablamos demasiado de personajes y muy poco de personas. Pero los personajes nacen de las personas. Qué loco. Cuando interpretamos a alguien estamos intentando entender por qué piensa de determinada manera, ¿no? Estamos intentando entender qué lo mueve, qué lo asusta, ¿no? Qué lo emociona, qué heridas carga, qué sueños tiene. Y cuando más observamos la vida, más herramientas tenemos para responder esas preguntas, ¿verdad? Durante todos estos días observé algo que me dejó pensando mucho, muchísimo. Todos en mi familia estaban viviendo la misma situación, ¿sí? Todos habían perdido a la misma persona, obviamente que sí. Todos estaban en el mismo lugar y sin embargo cada uno reaccionaba de forma distinta. Algunos hablaban muchísimo, otros permanecían en silencio, algunos lloraban, otros casi no lloraban, algunos recordaban historias constantemente. Otros preferían escuchar, algunos necesitaban compañía, otros necesitaban momentos de soledad. Y ahí entendí algo que también aplica para la actuación. No existe, no existe, escuchen bien, no existe una única forma correcta de sufrir. No existe una única forma correcta de reaccionar. No existe una única manera de vivir una emoción. Y eso es algo que a veces olvidamos cuando construimos personajes. Queremos respuestas exactas, queremos fórmulas, queremos saber qué haría una persona en determinada situación, ¿no? Pero la realidad es mucho más compleja. O sea, los seres humanos somos contradictorios. Podemos sentir tristeza y gratitud al mismo tiempo. Podemos reír mientras extrañamos a alguien, ¿verdad? Podemos sentir miedo y esperanza en un mismo momento. Podemos amar profundamente a una persona y al mismo tiempo estar molestos con ella. Así somos, así somos. Y justamente por eso somos interesantes. Por eso siempre he pensado que una de las mejores escuelas para un actor sigue siendo la vida misma. Observar a la gente, escuchar conversaciones, sentarse en una plaza y mirar cómo interactúan las personas, ¿no? Prestar atención a los pequeños detalles que normalmente pasan desapercibidos. Porque los personajes no nacen únicamente de los libros o de los guiones, ¿no? Que de hecho yo también escribo guiones, pero no nacen de eso únicamente. Nacen de la realidad, nacen de las personas que vemos todos los días. Nacen de la señora que toma el bus temprano para ir a trabajar. Nacen del vendedor, ¿no? Que intenta mantener una sonrisa pese al cansancio. Nacen del joven que espera una llamada importante. Nacen del padre que intenta parecer fuerte frente a sus hijos. Nace de la madre que se preocupa en silencio, ¿no? Nacen del abuelo que cuenta historias una y otra vez porque teme que algún día nadie las recuerde. Ahí están los personajes. Ahí están. Están en las historias. Está en... Bueno, yo siempre lo he dicho así, ¿no? Ahí está el material
más valioso que tenemos. Y quizá por eso terminé grabando este programa. Porque entendí que no estaba hablando solamente de una pérdida personal. ¿Ok? Estaba hablando de algo mucho más grande. Muchísimo más grande. Estaba hablando de la condición humana. De cómo seguimos avanzando incluso cuando la vida nos golpea. De cómo seguimos trabajando mientras intentamos entender lo que sentimos. De cómo seguimos creando mientras seguimos aprendiendo quiénes somos. ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Quiénes somos o quién soy? Y quizás esa sea una de las lecciones más importantes que he recibido en los últimos días. Que detrás de cada actor existe una persona. Detrás de cada función existe una historia que el público probablemente nunca conocerá. Detrás de cada casting existe alguien enfrentando sus propias dudas, sus propios miedos y sus propios desafíos, y me incluyo también. Y detrás de cada personaje hay un ser humano, detrás de cada personaje hay un ser humano intentando comprender a otros seres humanos. Y tal vez al final, de eso se trata todo esto. No solamente la actuación, la vida también. O sea, se trata de seguir observando, ¿no? De seguir aprendiendo, de seguir escuchando, de seguir entendiendo a las personas y de recordar que antes de cualquier profesión, antes de cualquier escenario, antes de cualquier personaje, todos compartimos exactamente lo mismo. Estamos intentando entender la vida mientras la vivimos. ¿Verdad? Y eso quería contarles, de eso quería hablar exactamente hoy. No era el tema, como les dije al principio, pero creo que para mí era necesario, totalmente necesario hablarlo. Y nada, desde aquí, donde estés, tía, protégenos siempre y nos vemos en un próximo episodio. Gracias.